De vuelta a las 8:45, vamos a presentarle ahora, a ver, le traemos dos temas internacionales de gran relevancia ocurridos en los últimos días. Tenemos unos pocos más que mencionar, pero ya aquí me prohíben y me ponen un límite, yo solo puedo mostrarles dos. Se queja. Vamos a mencionar el primero, tiene que ver con el fracaso de la mediación de Kofi Annan, el ex secretario general de Naciones Unidas. Ahí está con su sucesor Ban Ki-moon. El señor Annan ha decidido renunciar, dimitir del papel de mediador que le había dado Naciones Unidas en Siria para tratar de frenar ese espantoso conflicto que está causando una enorme cantidad de víctimas civiles. Según el señor Annan, ha sido imposible ejercer esa mediación existiendo potencias regionales. Se ha referido a Rusia y se ha referido también a China, que no están dispuestas a ejercer la presión necesaria sobre el régimen del señor al-Assad para impedir que siga actuando de esa manera tan brutal en contra de la oposición, pero también se ha quejado de esos opositores como unos recalcitrantes que tienen unas posiciones verdaderamente extremas y contra las cuales o con las cuales es muy difícil trabajar. Ha sido el fracaso entonces de una mediación que se veía con la esperanza de poder frenar un terrible drama, es lo que se está viviendo en Siria, ya con miles, cientos de miles de refugiados en Jordania y también en Turquía, pero sobre todo con muchísimas víctimas mortales. Y el segundo tema que tengo para presentarles tiene que ver con la incorporación ya concretada esta última semana del ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur, al Mercosur. Una vez que el Mercosur ha decidido suspender a Paraguay, que era el único país, era el único congreso que se seguía oponiendo al ingreso de Venezuela al Mercosur, pues se han librado todos los obstáculos y Mercosur ha recibido ya con los brazos abiertos al régimen de Hugo Chávez, o más bien al país que administra el señor Hugo Chávez. Se trata de una decisión que es considerada polémica. Venezuela tiene una balanza comercial deficitaria frente a Argentina, frente a Brasil, prácticamente frente a todos los países que integran el Mercosur, excepto Paraguay. Con Paraguay sí tenía una balanza con superávit. Entonces, una vez que han dejado en suspenso por la salida del presidente Lugo, han dejado en suspenso la membresía de Paraguay en el Mercosur, pues han terminado los obstáculos y ya está el señor Chávez dándose de abrazos y besitos con doña Dilma Rousseff y también con doña Cristina Kirchner, y no sé si se darán los besitos también con el señor Mujica, pero no sé. Se convierten en la quinta. Ahí me quedo. ¿No? Los dos casos tienen algo en común. A ver. Es el doble sentido o la doble visión entre el idealismo y el realismo político. En Siria vemos cómo estiran la pita, como se suele decir. No importa el número de muertos, pueden ir a 100, ya nadie cuenta los muertos. Lo que se cuenta es el papel de Rusia, el papel de China, el papel de Naciones Unidas. Por cierto, papeles absolutamente inútiles porque la gente se sigue muriendo. No es como Libia, que dieron carta blanca. Siria es otra cosa. Siria está en las puertas del mundo árabe, es el mundo árabe, pero me refiero que está en las puertas ya con Irak y con Arabia y demás, y ahí no va a ser fácil entrar. Pero es la hipocresía de los organismos internacionales en querer resolver un problema que al final no quieren resolver. Crean su comisión, mandan su comisionado y estiran. Lo otro es igual. Lo otro, para que veamos cómo funcionan los países, si un país miembro como era Paraguay impedía la entrada de Venezuela por razones X o Y, que no vamos a entrar, pues es muy fácil, como ahora está suspendido, pues para adentro. Y la pregunta es, ¿y cuando vuelva van a tener el derecho de sacarlo? Entonces ahí se ven los juegos ni siquiera de los países, discúlpenme, de los gobiernos de turno, ni siquiera son de países, son de gobiernos de turno que nos meten y nos sacan a los países a su antojo y que aprovechan vacíos, huecos, debilidades para hacer sus componentes. Es ese doble sentido internacional. Y para fortalecerse, aunque sea a costas de gobiernos tan cuestionables. Por ejemplo, ahora Mercosur, entiendo yo que es la quinta potencia mundial, concentra el 80 y pico por ciento del PIB de América del Sur. O sea, estás dejando entrar a alguien que ya tenía un veto, pero estás también ganando muchísima fortaleza. Yo lo que quería comentar del tema de Siria es que tal vez lo que no se ha mencionado claramente es que
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no le dio el respaldo, o al menos así lo ha dicho Ban Ki-moon, que él necesitaba para poder llevar a cabo felizmente esa intermediación. Pero es que dos miembros permanentes, Rusia y China, se oponen. Pero él también criticó a Estados Unidos, por ejemplo, que no había sido, yo creo, no sé si él lo dijo así, pero yo creo que no han sido lo suficientemente contundentes ellos ante esa mortandad de todos los días, 100 personas diarias, gente que está buscando las fronteras, gente que se está muriendo incluso de hambre, porque en Alepo no tienen ya ni comida. Y los países no han sido severos, no han sido contundentes ante una catástrofe de este tipo en Siria. No, porque son sirios, no son suizos, y seríamos guatemaltecos igual, no importamos. Bueno, es que así fue. Yo lo que pienso es que yo se los dije con lo de Siria y Kofi Annan, aquello no iba a caminar, me pareció a mí desde el principio, y bueno, ahí está que no, porque lo que dice Pedro tiene razón, o sea, así funcionan las fuerzas internacionales y... ¿Qué va a pasar en Siria? Van a terminar votando al régimen de Al-Assad. Sí, Al-Assad se deja, pero esta semana dijo que tiene armas químicas y que si le parece necesario las va a usar. El régimen de Siria solo se arregla si Arabia Saudita toma una posición más contundente. Yo creo que la clave se llama Arabia Saudita. La plata de Arabia Saudita. La plata, la clase política. Recordemos que es un mundo musulmán. Ningún occidental va a plantar allí pie sin el rechazo musulmán canalizado directa o indirectamente por las potencias China o Rusia, y eso hasta que Arabia Saudita, o si ustedes quieren más amplio, el mundo árabe, pero poner Arabia Saudita y a Irán en el mismo peso no va a funcionar. Si Arabia Saudita diera un golpe sobre la mesa, es muy posible que eso tomara otro rumbo. Es el mundo árabe y sus intereses. Muy bien, le toca a Dina Fernández presentar ya las 5 en un minuto al aire. Pero yo he escogido 5 noticias que han sido muy importantes esta semana y quiero compartirlas con usted. La primera le va a afectar el bolsillo, y es que la Comisión Nacional de la Energía Eléctrica ha anunciado un incremento en las tarifas que va a afectar del 5 al 7.6% a los usuarios que consuman más de 300 kilowatts hora. Esto ya es prácticamente un hecho y entrará en vigencia pronto. Lo ha anunciado Carmen Urizar, la nueva comisionada de esta entidad. Yo lo único que puedo decir en muy poquitos segundos respecto a esta noticia es que no hay poder humano que permita que uno deje de gastar menos de 300 kilowatts hora. Es que realmente es prácticamente imposible. Tendría uno que vivir en la boca del lobo para Yo no vivo en la boca del lobo y gasto menos que Pero sos una sola persona en un apartamento pequeño en el que pasas apenas unas poquitas... mis condiciones de vida. Solo estaba haciendo el comentario. Unas pocas horas. Pues yo lo que quiero decir es que si esta subida fuera para todos los usuarios, el país tomaría conciencia de que hay que cambiar la matriz energética. Y el cambio de matriz energética pasa por... Claro, pero a los que menos pagan no se les sube, con lo cual los que menos pagan pueden seguir bochincheando. Esto es una subida para todo. La matriz hay que cambiarla y hay que irse a más hidroeléctrica o a otro tipo de matriz. ¿Qué es lo que ha dicho la Comisión? No pueden comprar la más barata porque la disponibilidad de las hidroeléctricas es muy baja. Tienen que producir energía con búnker, lo cual es vergonzoso, teniendo los recursos que tenemos. Y sobre los 30 kilovatios, 300. Hay muchas familias que consumen menos que eso en muchos hogares. Okay. Bueno, la segunda noticia tiene que ver con una decisión que ha tomado la Corte de Constitucionalidad. Ha dictaminado que el funcionamiento de las tiendas del aeropuerto La Riviera deben pagar impuestos, que ha sido ilegal la forma en que las han dejado actuar sin que paguen impuestos, mientras que sus competidores sí lo hacen, y que ese duty free que tenían pues había sido ganado ilegalmente. Y Rudy Villeda en la SAT es el responsable. Pero fíjense que aquí yo he leído unas cosas que me han distorsionado. Si